Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Voy a estar compartiendo aquí en nuestro módulo de Biblia para Todos. Estamos por iniciar el estudio del libro de Romanos y voy a estar compartiendo una serie sobre el tema de noviazgo y futuro matrimonio, porque como veremos en nuestro estudio del libro de Romanos, encontramos ahí una presentación completa del plan de Dios para nuestras vidas, de su llamado a nuestras vidas para vivir en la vida nueva y abundante. Por esa razón vamos a estar hablando en esta serie sobre noviazgo y futuro matrimonio. En primer lugar, como parte también de nuestra escuela para padres, influencia y éxito. Por muchos años hemos estado impartiendo una escuela para padres a la que le he llamado Influencia y Éxito. Y tenemos ahí también una serie de conferencias sobre estos temas. En este caso, este estudio va a estar dirigido a los padres de familia y desde luego también a los chavos, porque considero que es muy importante que podamos nosotros ir a la Biblia, ir a la palabra y tener un entendimiento de la sabiduría de Dios para vivir. Porque Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así que el Señor Jesús vino para que a través de Él nosotros podamos vivir en la gracia de Dios. Y cuando hablamos de la gracia de Dios se refiere a que hemos recibido un poder interior, el poder que nos da la capacidad de vivir la vida que Dios ha preparado para nosotros, una vida nueva y abundante. Así que acerca de este tema vamos a comentar sobre el noviazgo. Y bien, pues me parece muy importante considerar lo que nos dice la Biblia respecto a la importancia del consejo que necesitamos recibir. Y vamos a ver aquí en el libro de Romanos y en el Nuevo Testamento cómo el Señor sí tiene instrucciones y Él nos está dando mandamientos acerca de cómo vivir la vida nueva y abundante. Hemos pensado que la gracia es contraria a todo ordenamiento o a todo mandamiento y pensamos que la gracia consiste en que cada quien pueda vivir la vida como bien le parezca. Pero nos vamos a dar cuenta que en realidad no es así, que el Señor sigue siendo el Señor y esto quiere decir que Él es el dueño de nuestra vida y por tanto tiene toda autoridad en nosotros para decirnos cómo vivir en sus caminos, porque muchos cristianos piensan que es su propia elección o preferencia cómo van a vivir en su relación personal con Dios. Salmo 119:9 dice algo muy importante para nuestros hijos, para nuestras hijas, para los chavos. Mira, dice, ¿cómo podrá el joven llevar una vida limpia? Salmos 119:9. ¿Cómo podrá llevar un joven una vida limpia? Y dice, es una pregunta para que nosotros reflexionemos. Y quizás no lo habíamos pensado. Que los jóvenes tienen que llevar una vida limpia. Pero es que por ser jóvenes no están viviendo limpiamente. Entonces hay una vida limpia en la que hay que vivir. Entonces aquí cuando se refiere de esta manera, ¿cómo limpiará el joven su camino? Dice la versión Reina Valera. ¿Cómo podrá el joven vivir una vida limpia? Entonces quiere decir que de por sí, no por ser jóvenes, quiere decir, chavos, estamos porque somos chavos y no hemos vivido lo suficiente para vivir en maldad. Ya por eso vamos a tener una vida limpia como jóvenes, como chavos. No, no es así. Quiere decir también que este mundo, bajo su influencia, puede ensuciar nuestra vida. Este mundo está ensuciando la vida de los chavos. Y los jóvenes que en este mundo siempre en su momento fuimos ensuciados. Yo fui ensuciado en este mundo antes de conocer a Cristo. Y después de conocer a Cristo, mi vida se enderezó y mi vida entró en un cambio maravilloso. De hecho, he tenido una experiencia personal en este tema del noviazgo, que ha sido una gran experiencia para mí, una experiencia maravillosa. El haberme casado con Erika ha sido una de las decisiones más importantes de mi vida personal. Considero que esta decisión es la segunda decisión más importante en tu vida. La primera es cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús y decidimos seguir a Jesús y hacerle el dueño y el señor de nuestra vida. En mi caso personal,
Yo les he comentado que yo llegué a la iglesia a través de la invitación de una chava con la que yo anduve. Entonces dejamos de vernos, fue una relación tormentosa, se rompió la relación y cuando yo quise regresar con ella, ella ya había conocido a Cristo. Así que ella me invitó a ir a la iglesia. Y la verdad, yo fui a la iglesia solamente por el deseo de estar con ella y complacerla. Realmente yo tenía otras convicciones totalmente contrarias, como les he contado. Yo era ateo y era de una filosofía socialista comunista y yo estaba en ese tiempo comprometido en el activismo político para un cambio para México. Así que a mí no me interesaban las cosas espirituales y yo considero que eso era un engaño y era para personas ignorantes. Entonces, a través de ella yo conocí al Señor finalmente, como he comentado muchas veces en mi testimonio personal, yo conocí al Señor Jesús en esa primera reunión, fui impactado por la palabra y de ahí empezó un proceso en mi vida que en unos meses tan solo yo llegué a Cristo y pude conocerlo a través de lo que decía su palabra, al leer en los evangelios y también al escuchar la palabra. Y mi vida fue transformada. Cuando yo finalmente llegué a Cristo, ahí en la iglesia donde nacimos, había también este entendimiento de no promover el noviazgo de los chavos. Y de hecho se invitaba a los chavos a no andar en un noviazgo, no tener un noviazgo. Y yo tomé esa convicción y sigo creyendo y es lo que vamos a enseñar, pero quiero precisamente que sepan que yo he vivido la experiencia de entender, primero que para mí el noviazgo era algo normal y necesario, y luego entender que eso no era algo que era el plan de Dios para mi vida. Así que bueno, pues por esa razón, aunque volvimos a tener una relación con esta chava por la que yo llegué a la iglesia, finalmente se rompió. Y se rompió porque ella lo propuso. Ella queriendo seguir el plan de Dios para su vida, me lo comentó de esa manera y, y fue en buenos términos. O sea, ella me dijo que ella tenía esa convicción de que no era correcto, sino que buscáramos más bien definir nuestra situación, ¿no? De llegar a casarnos. Y en su momento sí pensé en casarme con ella y también le propuse o nos pusimos de acuerdo para casarnos. Es otra historia que he contado también. Y finalmente, entendiendo la voluntad de Dios para mi vida, yo sí terminé finalmente la relación, porque a mí Dios me mostró que ella no era la persona que tenía para mí. Desde luego, humanamente había razones era evidente que no era la persona, no era una relación que fuera a funcionar. Ella era una mujer mucho mayor que yo creo que por lo menos 10 años mayor que yo. Ella tenía una situación económica muy cómoda, ella había trabajado por muchos años en una institución financiera muy prestigiosa y tenía su propio departamento, su auto. Yo, en cambio, estaba terminando la carrera, no tenía nada. Entonces, no iba a funcionar. Así que finalmente yo terminé la relación porque entendí finalmente que no era lo que Dios quería para mí. Y bueno, de ahí pasaron como 4 años, con 4 años que yo conocí a Erika. Todo ese tiempo yo ya no tuve ninguna relación, incluso fui pastor poco tiempo después, fui ordenado como pastor. Y no solo porque yo era pastor, no tuve relaciones de noviazgo. De hecho, hay líderes de jóvenes que por tener esa posición en la iglesia, les favorece y andan de novia en novia porque son populares, porque tienen influencia. Y la verdad, muchos hasta se aprovechan de esa posición para tener relaciones de noviazgo. En mi caso no fue así. Yo decidí, bajo esa convicción, separarme, esperar la persona con la que Dios quería que yo me casara, así. Así que pasaron 4 años aproximadamente y fue cuando yo conocí a Erika. Y como he comentado, pues Dios me habló de ella de una forma muy especial, de esas veces que el Espíritu te habla con mucha claridad. Y yo estaba en un congreso de jóvenes y hubo un llamado a entregar nuestra vida, a servir al Señor. Yo ya lo estaba haciendo, era pastor de jóvenes y yo los llevé a ese congreso, pero ahí en la intimidad, en ese llamado, yo ahí pude oír claramente la voz de Dios y Él me habló de Erika, porque yo no estaba pensando en Erika. Como les he contado, yo soy 10 años mayor que ella y a mí me parecía una niña y yo ya pastor y ya mayor que ella. Yo tendría como 29 años, casi 29 años.
Entonces, bueno, pues oí la voz del Señor y fue así que nos casamos, como he comentado. Fue un proceso sumamente, como dirían los chavos, literal, como dice la Biblia, literal. O sea, así está en la Biblia, como fue como un matrimonio como el de Isaac y Rebeca. Yo no conocía bien a Erika, me había relacionado con ella como una de las chavas que estaba en el grupo de jóvenes que yo pastoreaba. Yo no solo era pastor de jóvenes, yo era pastor en la iglesia, pero yo estaba encargado de los jóvenes. Así que, bueno, pues el compromiso se llevó a cabo, no tuvimos un noviazgo previo, no nos conocíamos realmente. Así que, bueno, yo hablé con mis pastores, estuvieron orando por mí como por 3 meses. Ellos sintieron paz de que yo diera el paso y ofreciera matrimonio a Erika. Y bueno, hablé con mis papás también en ese tiempo, estuvieron orando por mí, fueron como 3 meses de estar orando, de ser confirmados en esta decisión. Qué padre tener pastores así, que te cubran, que te cuiden. Ahí fue mi caso, fui un hombre muy bendecido. Mis pastores fueron hombres que me inspiraron, que de hecho fue la base de mi vida cristiana y de mi ministerio. Ambos pastores que yo tuve fueron clave en mi vida. Y bueno, pues se llevó a cabo finalmente pedir el compromiso a través de mi papá. Mi papá habló con el papá de Erika a un final de un culto, de un servicio de domingo, y le pidió la mano de Erika para mí. Así, obviamente el papá de Erika apenas conocía de la palabra, él era nuevo creyente, y pues lo impresionante es que esto no lo espantó, no lo asustó, o salió corriendo de ahí diciendo, esta es una secta donde me vine a meter. ¿Cómo es posible que de esa forma quieran casarse, no? Aquí, qué raro. Pues el papá de Erika, yo sé que todo eso es el plan de Dios. Cuando tiene un plan para tu vida, todo Dios lo acomoda, todo Dios hace que sea de acuerdo a su propósito. Y bueno, él llevó esto a Erika, esa es otra historia, la versión que ella tiene también es muy interesante. Y finalmente se concertó el compromiso, se fijó una fecha de pedida oficial durante ese tiempo en que pues también pasaron como 3 meses de que Erika decidió finalmente darme el sí, no fue de inmediato como yo esperaba, tardó bastante, yo sentía una agonía tremenda, una ansiedad tremenda, y ahora sí que me faltó la fe, porque si Dios, yo sabía que era de Dios, pues ¿por qué dudar? Pero cuando pasa el tiempo uno empieza a dudar y a tener dudas y decir, yo creo que no va a querer o no va a aceptar. Y también durante ese tiempo de espera, pues empezó a dar un enamoramiento. Yo de hecho reconozco que me sentía atraído por ella, pero no la veía más allá de eso, como alguien que me atraía, que me gustaba, pero no consideraba que fuera yo indicado para ella por la diferencia de edad y también de experiencia en la vida cristiana. Pero finalmente, pues se tardó Erika 3 meses, me la hizo cardíaca, como decimos, finalmente dio el sí. Y fue así que nos casamos y la verdad ha sido la experiencia más increíble de mi vida personal, haber conocido a la mujer de mis sueños, porque como les he dicho, Erika pues era la mujer de mis sueños. Ahora sí que se quitó el velo y vi que era ella realmente la persona por quien yo había esperado, no solo estos años, sino de verdad toda mi vida. Y por eso es que yo he sido el hombre más feliz al caminar, al haber limpiado mi vida, como dice el Salmo 119. ¿Cómo podrá el joven llevar una vida limpia, viviendo de acuerdo con tu palabra? Esa es la respuesta, obedeciendo tu palabra, viviendo de acuerdo a tu palabra. Yo tengo esa experiencia, yo puedo dar testimonio de eso y por tanto yo he vivido todas las etapas de un matrimonio, todas las etapas. Tuvimos una luna de miel como de 10 años, básicamente de 10 años, o sea, fue un tiempo así nos fuimos conociendo, desde luego ya recién casados, nos fuimos conociendo, nos fuimos enamorando más aún. Yo ya me sentía atraído. Cuando nos casamos, yo ya estaba enamorado de Erika, pero no nos conocíamos bien. Y muchas personas piensan que para enamorarse de alguien hay que conocerlo. Y precisamente al conocerlo es cuando precisamente tú quizás ya no quieras seguir enamorado. Entonces, en mi caso, nos fuimos conociendo y me di cuenta que verdaderamente sí funciona.
¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Cómo podrá el joven llevar una vida limpia, no ensuciada por este mundo, no haciendo las cosas como las hace el mundo, no llevando una relación con alguien como el mundo lo hace, sino cómo limpiará el joven su camino? ¿Cómo podrá el joven llevar una vida limpia? Y dice, en esta versión dice, viviendo de acuerdo a su palabra, viviendo de acuerdo a tu palabra. Y además le pregunta a Dios, Señor, ¿cómo puedo yo llevar una vida limpia? ¿Cómo puedo yo llegar a casarme o estar con la persona de mis sueños, la chava de mis sueños, el chavo de mis sueños? ¿Cómo puedo llegar a estar con esa persona algún día? Y dice, bueno, pues obedece su palabra, viviendo de acuerdo a su palabra. Así que sí funciona. Yo les puedo decir que yo he vivido todas las etapas del matrimonio. En verdad, yo, este matrimonio con Erika, yo ya lo viví todo. Yo ya no tengo nada más que vivir con Erika. Yo, si realmente me fuera con el Señor hoy, yo podría decir allá al Señor, Señor, gracias por la esposa que me diste. Yo viví todo lo que un hombre tenía que haber vivido, disfrutado. Yo estoy de verdad en una abundancia. Yo ya estoy más allá de todo esto. Por eso hablo así de este tema y estoy tan convencido de ello. Y bien, pues ahora quiero en este contexto, a poner un contexto acerca de este tema del noviazgo en nuestra sociedad y luego iremos a lo que nos dice la palabra, porque eh, vamos a ver ahí las bases que yo constantemente estoy impartiendo con los matrimonios. Yo creo que en realidad los matrimonios que nos han escuchado en nuestras conferencias de coaching, tenemos un ministerio, como saben, que le llamo Renueva Coaching, porque precisamente lo que buscamos es que el matrimonio vuelva a ser nuevo, porque el matrimonio es una relación muy complicada, muy compleja, porque al mismo tiempo que tenemos la necesidad de compartir nuestra vida con alguien, también muchas veces eso trae conflictos, dificultades, crisis. No es fácil compartir la vida con otra persona. Va más allá de estar enamorado. Entonces, por eso le llamamos renueva, porque buscamos que el matrimonio comience de nuevo, se renueve, sea hecho nuevo, porque necesitamos ahora en Cristo disfrutar la vida abundante en el matrimonio. Muchas parejas se han casado ignorando los principios de Dios, se casaron por motivaciones equivocadas y a través de este ministerio de Renueva llevamos al matrimonio a un nuevo nivel ya en una relación con Dios. Pero yo creo que estos temas no solo son para los matrimonios o parejas casadas o parejas que incluso viven juntas y no se han casado, sino estos temas son también para los chavos. Y hace tiempo me di cuenta que ellos necesitan ser enseñados en estos principios y que ustedes como papás, ustedes necesitan enseñarle a sus hijos lo que les hemos enseñado nosotros respecto al matrimonio. De hecho, nuestros hijos, nuestras hijas ven cómo vivimos en el matrimonio y quizás eso les confunda también, aún siendo cristianos, y ven nuestro matrimonio, y quizás eso no les inspire, quizás eso no les quiera, no les haga desear casarse algún día. De hecho, esa es la problemática que tenemos con esta nueva generación. Socialmente hablando, esta generación se está casando mucho más tarde y muchos en verdad están dejando para mucho más adelante la decisión de casarse porque pues tienen otros intereses. De hecho, este es un tema de preocupación global en todo el mundo. En Japón, por ejemplo, hay una problemática social gravísima. En el Japón están amenazados en la sociedad de que está envejeciendo la sociedad y los chavos no se quieren casar. Los chavos quieren permanecer solteros durante mucho más tiempo de su vida y viven ensimismados. Los chavos viven para sí mismos, solamente están pendientes de sus intereses, de lo que les gusta, de lo que quieren y están totalmente desinteresados, indiferentes a la posibilidad de tener una relación con alguien y menos de llegar a casarse. Así de graves están las cosas en el Japón. Entonces, una sociedad amenazada con la extinción, porque la nueva generación no está ajena a estos intereses. Así que, como pueden ver, el tema es muy actual y ahora no es lo mismo lo que se vivió en los 60s, en los 70s, a lo que se vive en pareja hoy en día. Las relaciones han cambiado mucho, pero para mal. En esto la sociedad no está mejorando, ni evoluciona. La sociedad está degenerándose. La sociedad está en un camino destructivo.
Por tanto, esta sociedad no tiene nada que ofrecernos, ni a nuestros chavos, a nuestras hijas, para tener vivir una buena vida. Así que permítanme aquí, les voy a compartir esta información una información sobre esta problemática, pero primeramente vamos al punto de vista de la forma en que se definen las relaciones, la relación de noviazgo, la forma en que se define, digamos, de una manera cultural. Cultural. Esto obviamente no es Biblia. Y precisamente tú lo puedes buscar aquí en Wikipedia sobre el tema del noviazgo y nos va a hacer sobre todo pues reflexionar y poner en contraste lo que la Biblia dice para que tú te des cuenta cómo necesitamos llevar a nuestros chavos y chavas a vivir la cultura de Jesús, a vivir una nueva cultura en estos temas y a que salgan del mundo donde están viviendo una relación de noviazgo. Aquí nos dice acerca del noviazgo, que es la condición de los novios, que por cierto la palabra viene del latín, que se refiere a algo nuevo o el hacer algo nuevo o la acción de iniciar algo. Eso es lo que significa la palabra noviazgo o novio. Yo les bromeo y les digo que son novios porque novio, ya que se casan, se les abren los ojos y ven con quién se casaron y dicen, ay, la torre. Con este me casé, con esta me casé. Por eso la gente dice, ¿quieres conocer a Andrés? Vive con él un mes. Dice, es decir, una relación amorosa mantenida entre dos personas con la posible intención de matrimonio. Fíjate cómo todavía, culturalmente hablando, se considera que el noviazgo debería de ser para casarse. Debería de ser esa la razón de un noviazgo. Debería de una pareja estar buscando casarse. Dice, es un proceso por el cual dos personas desarrollan una asociación íntima más allá de la amistad. Eso, claro, lo entendemos bien, ¿no? Y nos sigue diciendo, mira, los novios, más adelantito, vamos a ver aquí lo que nos dice. Dice, al noviazgo, dice, noviazgo se refiere a la actividad a la que se le puede llamar salir. O sea, un noviazgo implica salir. O sea, que están saliendo, hablando de frecuentarse por una razón amorosa, romántica, y dice aún salir fuera de su casa, salir, estar solos para una relación romántica. Habla de hablar, de tener habla de ese hablar, ese salir, también implica hablar, implica ligar, como le llamamos, o sea, entablar relaciones amorosas o sexuales. Entonces observen cómo aquí ya se está considerando que el noviazgo da derecho a relaciones sexuales. Dice, en el contexto previo al noviazgo se realiza el cortejo, la actividad denominada tontear, como se le llamaba, dar los primeros pasos en la relación amorosa, el coqueteo, el flirteo, el juego amoroso que no se formaliza, pero que se dan señales de querer comprometerse en un noviazgo, que como vimos todavía en nuestra cultura se considera que el noviazgo debe de ser con la intención de llegar a casarse. Igualmente las citas, que es quedar con alguien, como dicen dating, en el uso, como ahora se dicen los chavos, un dating, ¿verdad? Hablando de las citas, que son los encuentros a propósito de conocerse, para conocerse en caso de quedar conformes en entablar la relación, que cuando ya se establece que van a ser novios, ¿no? Incluso algo que no encontré, obviamente, aquí, que habla de este comentario en Wikipedia, que está hablando de lo que se está viviendo en nuestra cultura actual, algo que no se comenta y que está ocurriendo, y es una tendencia que lamentablemente nos hace ver que cada vez estamos peor, socialmente hablando, es el que las chavas les están llegando a los chavos. Entonces, fíjense que eso es algo preocupante, ¿no? Que las chavas ya no tienen dignidad, que las chavas ya no se dan su lugar y ahora resulta que las chavas sienten que viven en una época de que tienen los mismos derechos que los hombres y que son igualmente, ellas pueden hacer lo que hacen los hombres. Y entonces muchas chavas ahora resulta que le llegan a los chavos y que resulta que ahora los chavos esperan a que les lleguen. Todo eso, por cierto, esto no se comenta aquí, ya lo comentaremos,
todo eso es una forma totalmente equivocada de iniciar una relación. Como dicen, árbol torcido, nunca su rama endereza. Si algo comienza mal, no esperes que todo salga bien. Si hiciste las cosas mal, no esperes que todo salga bien cuando comenzaste mal una relación. Entonces dice, si las demostraciones afectivas, voy a pasar de este lado a la pantalla, si las demostraciones afectivas de intimidad física entre los novios superan el nivel, van más allá de tomarse de la mano, aquí dice cogidos de la mano, como que está algo españolizado aquí en Wikipedia. Si tomarse de las manos va más allá de eso, va más allá, si esas demostraciones de afecto, de cariño, de esas demostraciones románticas entre los novios, van más allá de tomarse de la mano, caricias, besos y abrazos, e incluso el magreo, que como se le llama meter mano, manosear a la novia, llegar al coito, aquí dice que es el sexo, llegar al sexo. La relación de noviazgo ya se denomina prematrimonial. Fíjate, en la cultura consideran que ya estas demostraciones ya no es noviazgo, ya esto ya es prematrimonial. En realidad no es prematrimonial, estrictamente prematrimonial es previo a casarse. Para Dios sería previo, sería lo que es correcto y legítimo antes de casarse. Antes de casarse, para Dios todo esto no sería legítimo, el sexo no sería legítimo, es un pecado para Dios que una pareja tenga relaciones sexuales antes de casarse, menos salir embarazados, olvídate, ya salir embarazado es totalmente terrible. Entonces dice, la relación de noviazgo se denomina prematrimonial, en realidad se debe llamar extramatrimonial. Y Dios le llama esto pecado, pecaminoso. Entonces, si alguno de ellos está casado con otra persona, lo considera nuestra cultura extramatrimonial. Y tradicionalmente concubinato o amancebamiento o barraganía, esta palabra yo no la había escuchado aquí como dice aquí Wikipedia, refiriéndose a personas que pues no se casan y que viven como amantes. Entonces fíjate cómo en nuestra cultura se sigue haciendo una distinción entre amantes y estar casados. Así que cuando tú te refieres a tu relación con tu esposa como amantes, pues culturalmente hablando no se refiere a estar casados, se refiere a estar no casados y estar teniendo intimidad sexual o relaciones sexuales. Aunque recientemente se han introducido nuevos conceptos mire, es lo que les decía, como aquí Wikipedia nos habla de lo más actual en nuestra cultura. Y ya viene lo que se llama amigos con derechos, amigobios, follamigos, qué término tan horrible, pero pues eso es lo que está pasando también ya hoy en día con los chavos, ¿verdad? Que ni siquiera tienen una relación de noviazgo, sino como dice aquí, follamigos son relaciones casuales de encuentros sexuales, de tener sexo de forma casual, sin mayor compromiso que el deseo solamente tener sexo, en los que el requisito de la fidelidad no se da por supuesto, son relaciones abiertas. Mira qué interesante, ¿no? Muchos chavos quieren vivir el noviazgo como si estuvieran casados. No, no te acerques a las chavas, no, que no las abraces, no, que, oye, o los chavos a las chavas, no, que no quiero que te acerques con tu exnovio, con tu amigo, o veo que con él, tienes mucha cercanía. Esto en nuestra cultura se sigue considerando que esto no es parte de un noviazgo. No existe un compromiso de fidelidad en nuestra cultura, porque el noviazgo de por sí en nuestra cultura es una forma equivocada, yo diría corrompida, de llevar una relación entre un hombre y una mujer. Por eso es que aquí incluso en Wikipedia dicen que el requisito de la fidelidad no es un hecho. O sea, finalmente no habría una obligación de fidelidad, ¿no? Como en nuestra cultura latina se acostumbra mucho, ¿no? Que casi cuando andan de novios sienten que ya están casados, pero pues no están casados. Y la verdad es que esa relación solamente puede tener un final, o se casan o terminan. Tarde o temprano así es. Y aunque la relación dure 1 año, 2 años, 5 años, qué flojera, relaciones de 2 años, de 1 año, qué flojera estar de novios, finalmente eso va a acabar, va a acabar.
O se rompe o se casan, pero va a llegar a algún lado, no puede estar así. Pero durante todo ese tiempo, aún aquí en nuestra cultura, no se considera que deba haber fidelidad. Como en muchos noviazgos quieren que haya una tal fidelidad cuando no hay un compromiso. Realmente un noviazgo no es un compromiso serio, no es un compromiso serio. Y vamos a ver en la Biblia que un noviazgo no es un compromiso para Dios. Un noviazgo de esta forma, como lo lleva el mundo para Dios, no es algo correcto, es algo equivocado y es algo incluso que podemos llamarle pecaminosos. Es un pecado para Dios. La verdad, así lo vamos a ver en la Biblia, tener un novio o una novia. Si no es para un compromiso previo para casarse. Un novio o una novia en la Biblia no es, sí, nos vamos a casar después. No. Si tú no tienes un compromiso de casarte y eso implica un compromiso formal con los padres de la novia y del novio, tú no tienes ningún compromiso. Si eso no existe entre ustedes, tú no tienes un compromiso. Papás, pongan atención. Yo sé que ustedes anhelan que sus hijas, sus hijos hagan bien las cosas, pues pongan atención. Dice, en la moral tradicional, cualquiera de esos planteamientos se consideran proposiciones deshonestas. Fíjate cómo en nuestra cultura eso es considerado una moral tradicional. No está diciendo que esté mal, están diciendo que esa es la forma en que tradicionalmente se ven las cosas cuando se trata de un noviazgo de esta forma, ¿no? Cuando se toma el noviazgo de esta manera, que realmente no son relaciones donde existe realmente un compromiso y sin embargo se está viviendo como si estuvieran casados en relaciones sexuales, en una forma sensual, erótica. Eso no es propio de un noviazgo. Aún en nuestra cultura, es considerado en nuestra cultura algo que no es aceptable. Entonces la pregunta es, ¿por qué se ha vuelto tan aceptable esto en nuestra sociedad? ¿Ya? ¿Por qué se ha vuelto tan aceptable? Y bueno, ¿por qué no estamos viviendo en la cultura de Jesús? Y por tanto en la vida nueva y en la gracia de Dios, porque esto no es vivir en la gracia de Dios. Vivir en la gracia de Dios no significa que yo puedo hacer lo que quiera con mi vida e ignorar lo que Dios está diciendo de cómo vivir la vida nueva y abundante para un matrimonio, para llegar a casarse. Porque como veremos, la única forma en que Dios autoriza la unión de un hombre y una mujer, y esa unión implica también la unión sexual, es solamente en el matrimonio. Algo que no se haga de esta manera o se viva o se realice fuera o antes de casarse es pecado para Dios, es estar en pecado. Entonces, para los chavos quizás esto parezca exagerado, religioso. Hoy hay muchos chavos que se agarran del argumento de que no somos religiosos y piensan que censurar la religiosidad significa darse licencia o permiso para vivir en pecado, para vivir de una forma equivocada, porque vivir en pecado es vivir en forma equivocada, salirse del camino correcto donde el joven va a limpiar su camino obedeciendo la palabra. Así que, ¿por qué razón entonces está pasando esto? Lo vamos a contestar en un momento más. Vamos a terminar aquí este comentario en Wikipedia donde dice, la formalización de la relación de noviazgo es el compromiso o petición de mano. Observa cómo en nuestra cultura así todavía se sigue considerando al noviazgo, que debe de ser un compromiso formal de pedir la mano en una ceremonia. Dice, según las costumbres de cada país, de cada sociedad, donde se debe hacer, que debe hacer el novio ante la familia de la novia, o bien ante la propia novia, hincando una rodilla y ofreciéndole un anillo de pedida o de compromiso. Esto en nuestra cultura sigue siendo la formalización de un noviazgo. La formalización de un noviazgo no es que un chavo vaya a pedirle permiso al papá de salir con su hija. Eso no es formalizar un noviazgo, eso es nada más, ¿verdad? Avisarle al papá o decirle al papá o a la mamá que están saliendo, pero eso no es formalizar. Aún en nuestra cultura, formalizar un noviazgo, como acabamos de ver, sigue siendo considerado un compromiso para casarse a través de una reunión, una ceremonia familiar, donde se hace el compromiso y se le entrega a la novia el anillo de compromiso. Y entonces se les llama prometidos. A eso se les llama prometidos. O sea, el noviazgo debería de terminar en un compromiso o debe de apuntar al compromiso de estar prometidos a casarse, comprometidos a casarse.
Entendido el compromiso, a eso se le llama desposorio o esponsales, que puede incluso tener valor jurídico. Saben, yo supe que una chava demandó a su novio con el que había estado por 10 años y ganó la demanda. Porque me decían que esto también es muy común en los chavos de hoy. Se avientan noviazgos de 5 años, 6 años, 7 años, y después de tanto tiempo de estar de novios, termina la relación. Y resulta que después de que salen de una relación larga, conocen a cualquier chava y ahora ya resulta que se quieren casar y ya les nació el compromiso de casarse cuando con la que estuvieron por 10 años resulta que no era. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no saben qué es estar con alguien ni en un noviazgo ni en un matrimonio, porque si creen que porque acaban de conocer a alguien y terminaron con la novia con la que estuvieron 10 años, 8 años, y ahora que conocen a alguien, creen que ya se quieren casar, en realidad se quieren casar porque no la conocen. Y a la que realmente conocieron, se dieron cuenta que ya no querían casarse porque ya la conocieron. Pues eso es lo que te va a pasar cuando te casas con alguien que acabas de conocer y ahora resulta que ahora sí te quieres casar. En realidad es una ignorancia porque se están casando con alguien a quien no conocen y abandonando a alguien a quien sí conocían. Y el amor verdadero no consiste en amar a alguien a quien no conoces. El amor genuino consiste en amar a alguien a quien sí conoces y a pesar de lo que le conoces y a pesar de que sabes cómo es y a pesar de que ya te diste cuenta que no es perfecto, que no está llena de virtudes, ni él es un hombre fabuloso, cuando ya no eres novio y te quitaron la venda de los ojos y ves quién es esa persona en realidad, eso es el amor genuino, amar a alguien que sí conoces, no irte a casar con alguien a quien no conoces, eso es ignorancia. Está peor que nada eso. Y eso es muy común, me he enterado que entre los chavos eso es muy común, los que se avientan matrimonios largos, así que las que traen matrimonios largos, a temblar, señoritas. Las que traen noviazgos largos, a temblar, porque esos noviazgos o ya no se quieren casar contigo y te van a romper en cualquier momento, o se casarán porque ya que, ya estuve ahí metido 8 años, ahora animo que le diga que ya no quiero. Y resulta que muchos se casan forzados, no están convencidos de amar a una persona porque la aman, sino ahora porque la conocen, sienten que ya no la aman. Qué interesante lo que estamos viendo aquí. Así que, bueno, pues eso es lo que tenemos que ir a la cultura de Jesús, a la gracia de Dios. La gracia de Dios no debe ser entendida de una forma equivocada. Por eso aquí los chavos dirán, uy, no, a mí no me digan de esto porque se oye muy religioso, ay, yo no podría vivir esa clase de vida. Por eso Jesús dijo, lo que para los hombres es imposible, para Dios no. Si a nuestros hijos, a nuestras hijas, a ustedes chavos les parece imposible vivir de esta manera, pues necesitamos el poder de Dios, eso es gracia, el poder de Dios para que yo pueda vivir la vida nueva y abundante, para que yo pueda vivir este plan de Dios. Tú dirás, uy, es que esto es demasiado idealista. Pastor, lo que tú hiciste fue realmente una locura, ¿cómo pudiste casarte así? Uy, no, eso está muy difícil, no, está imposible. Con Dios, vivir la vida de Dios es imposible. Para vivir la vida que Dios nos ha dado necesitamos su poder sobrenatural. Para estar casados necesitamos a Dios. Para seguir unidos en matrimonio y seguir amándonos necesitamos a Dios. Así que qué interesante, miren, ya de entrada yo no pensaba avanzar tanto con mis comentarios a través de esta lectura, de lo que nos dice aquí Wikipedia. Bueno, pues nos sigue diciendo, ¿verdad? Dice, puede tener valor jurídico ese compromiso de comprometerse en matrimonio, de formalizar el noviazgo. Formalizar el noviazgo es que ya son novios porque están comprometidos para casarse, eso es formalizar. Son novios porque se van a casar. Y entonces ella es tu prometida, él es tu prometido porque se van a casar, por eso son novios, porque se van a casar. No porque estén saliendo y se den sus besitos y más que eso, y teniendo sexo. Entonces aquí dice, puede tener valor jurídico, pero es únicamente un paso previo a la celebración de las nupcias o la boda o el casamiento. Es un paso previo, ese es el noviazgo en nuestra cultura. Y todavía no entro a la Biblia, ¿eh?
Nada más estamos viendo en lo que nuestra cultura, porque finalmente nuestra cultura es una cultura judeo-occidental, o sea, está bajo la influencia de nuestra cultura, sí, de finalmente la creencia católica, la creencia cristiana, los valores de la Biblia siguen teniendo influencia en nuestra cultura. Entonces, aquí nos dice, ¿verdad? Puede tener valor jurídico este compromiso previo a casarse. Es un paso previo, se le puede dar un valor legal. Por eso les decía que esta chava demandó al novio, porque ella decía, me hizo perder mi tiempo, mi dinero, mi vida, estuve 10 años con él y me abandona de último momento y lo demanda y ganó la demanda a la chava. Por eso les decía, chavas que traen noviazgos largos, a temblar, porque las pueden abandonar, ¿eh? En cualquier momento. O se casan porque ya no hay de otro. Ni modo que ahora le diga que ya no, ya anduvimos, incluso hubo sexo, y ni modo que ahora le salga con que siempre ya no. Como decía mi pastor, siempre le voy a decir que a Chuchita la bolsearon, no sé por qué decía así, pero era la forma de decir siempre ya no. Puede tener valor jurídico, pero es únicamente un paso previo a la celebración de las nupcias, que es posible romper, todavía sí se puede romper, fíjate, después de haber formalizado para casarse, es posible romper lo que se llama ruptura del compromiso, incluso unilateralmente, o sea, uno de los dos, ni siquiera de mutuo consentimiento, incluso en el último momento, ¿eh? En el último momento, al pie del altar, como dicen, dejando plantado a uno de los que ya estaban comprometidos, al novio o a la novia, dice compuesto y sin novio o novia. Así que bueno, pues todo esto es algo que ya nuestra cultura registra y que aquí se está exponiendo. Ahora observen este comentario. Dice, cada cultura y época tiene distintas características antropológicas que se expresan en el noviazgo. Uh -huh. eh, particularmente el papel que se da a los propios novios, que en muchos casos no tienen ninguna iniciativa en la relación, como fue mi caso. Bueno, yo sí. No, yo sí tuve la iniciativa. Se refiere a la forma en que son concertados los matrimonios de los príncipes y de la realeza, que ellos ni siquiera hablan de quién, con quien quisieran casarse. Ahí les arreglan el matrimonio. Fíjate nada más, la realeza. Dice, a eso se refiere cuando dice que en cada cultura y época pues hay características que distinguen a un noviazgo de otro. Dice, como en el caso donde no hay ninguna iniciativa en la relación, sino es el resultado de negociaciones familiares, como en la realeza, de los buenos oficios de un casamentero, o sea que alguien está de intermediario de cupido, como decimos. Bueno, aquí habla incluso de estudios de que sean compatibles según la astrología, ¿no? Porque hasta eso se avientan en nuestra sociedad, que los astros les digan si se debe casar Leo con Cáncer o debe ser Piscis con Piscis. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! ¡Qué ignorancia! Y dice que conducen a un matrimonio concertado. Estas son las formas en que un matrimonio puede ser concertado, donde no hubo iniciativa, donde no alguien habló de su intención de casarse o de que a alguien le gusta, sino es un matrimonio concertado, distinto a un matrimonio forzado, donde te obligan a casarte, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien sale embarazada y al novio lo obligan, o no al novio, que ni novios eran, sino al amante lo obligan a casarse con la chava que salió embarazada. Diferente a un matrimonio concertado donde ahí se acordó que se los van a casar. Los van a casar. En cambio, los novios tienen el protagonismo del ideal romántico. Nuestra cultura occidental nos registra aquí que en nuestro caso no es como en Oriente o en Europa, entre la realeza europea, sino aquí, pues más bien los novios son los que, y ahora hasta las chavas son las que las que les llegan, las que los ligan. Entonces, ¿verdad? El amor romántico, en el que se supone que hay una atracción inicial, amor a primera vista o flechazo, o al menos una búsqueda voluntaria de la pareja. En ciertas culturas hay rituales de rapto de la novia, compra de la novia o por el contrario el pago de una dote. En el siguiente tema vamos a hablarles de las estadísticas que tiene la Comisión Nacional de Población sobre el tema del noviazgo, de las relaciones de pareja. Eso hoy ya no me va a dar tiempo de compartir, sino vamos a irnos ya a lo que nos dice la Biblia acerca de estos
la forma en que la Biblia nos habla del plan de Dios para unir a un hombre y a una mujer. Y vamos a ver que este plan de Dios es solamente a través del matrimonio. La única manera en la que Dios va a unir a un hombre y una mujer, si tú quieres que tus hijos vivan en la voluntad de Dios y que hagan bien las cosas, entonces tienes que poner atención a lo que te hemos enseñado, papás, en nuestras reuniones para matrimonios de Renueva Coaching. Dice aquí en Génesis 1:26, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Entonces observa cómo en la creación del hombre Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, ¿no? Y dice aquí el verso 27, creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Así que aquí tú puedes ver que el plan de unir a un hombre y a una mujer es el plan de Dios. Y esto tiene que ver con la imagen y semejanza de Dios. Qué interesante. Y Efesios dice esto de Cristo y la iglesia. Dice que Cristo viene por una iglesia gloriosa, como viene por una novia, viene por una esposa, dice. Yo sé que esto suena muy raro, muy extraño que se presente a Jesús como el novio y a su iglesia como la novia, comprometidos para casarse en unas bodas, que por cierto sí vamos a ser llamados a las bodas del Cordero, donde se une la iglesia con Cristo, como lo haría un hombre con una mujer. Así que aquí es interesante porque está hablando de la imagen y semejanza de Dios. Así como el Dios hizo al hombre, a la mujer del hombre, y dice que la tomó de la costilla de Adán a la mujer, de la misma manera Cristo, de la misma manera de sí mismo, hizo nacer a la iglesia a través de la salvación que él nos dio en la cruz del Calvario. Hemos nacido de Cristo mismo para ser unidos a Él, para ser de la misma naturaleza y unidos para ser uno mismo. Qué interesante. En esto vemos la imagen y semejanza de Dios al crear al hombre y a la mujer. Así que esto no es algo extraño, tiene sentido, tiene que ver con que Dios por toda la eternidad desea una nueva humanidad para sí mismo y esa unión es tan poderosa, tan maravillosa como lo sería la unión de un hombre y una mujer en matrimonio. Así que aquí tú puedes ver que el principio que Dios establece es este. Él creó al hombre y a la mujer. Y ya de aquí de entrada, la homosexualidad está totalmente reprobado. Aquí vemos de entrada ya que aquí para nada Dios está hablando de que no hay problema, de que puede unirse un hombre con un hombre, una mujer con una mujer. Aquí ya de entrada Dios muestra su intención y su plan de que sea un hombre y una mujer. Parecen lo mismo, pero no lo son. Es género, estamos hablando de género. Y nuestra identidad tiene que ver también con identidad sexual. Para quienes no entienden este tema, está muy evidente aquí que hay una identidad sexual, claro, predominante en el género. Si no hubiera identidad sexual, no podríamos diferenciar a un hombre de a una mujer. Entonces, la identidad sexual y desde luego la apariencia, pero la identidad sexual define la identidad de género. Por eso es que aunque un hombre se opere los genitales y parezca mujer y se opere el rostro y se quiera ver femenino, un hombre es un hombre. Una mujer, aunque se opere, se corte el pelo, se vea machorrona, se vista como hombre, parezca hombre, es mujer, porque su identidad de género está fundamentada en la identidad sexual. Así que aquí ya de entrada fuera, totalmente fuera del plan de Dios, la homosexualidad, totalmente como veremos, está reprobado por Dios esto y es algo que Él rechaza. Él no rechaza a las personas homosexuales, rechaza la homosexualidad. Él ama a todos, nos ama a todos y ama al mundo, pero no aprueba, sino rechaza la relación homosexual. Así que aquí sigue diciendo entonces, y los bendijo Dios y les dijo, sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra. Obviamente las relaciones homosexuales jamás podrán vivir esto. Por eso es que, obviamente por naturaleza, una pareja homosexual no puede tener familia, ¿verdad? Es absurdo.
¿verdad? Que, por cierto, todo lo que estamos viendo hoy en día con esta batalla ideológica de lo que se llama como la ideología de género, que está promoviendo los derechos de homosexualidad en la sociedad, pero sí quieren tener familia y quieren que se les llame familia como una familia, como la familia que estamos viendo que Dios diseñó, compuesta del papá y la mamá, un hombre y una mujer. Entonces, obviamente, el deseo de Dios era que hubiera multiplicación, que la tierra fuera llenada, sojuzgada a través del hombre y la mujer como la primera familia sobre la tierra, que ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Bien, así que entonces aquí estamos viendo de entrada que el diseño de Dios es unir a un hombre y una mujer, y tú puedes ver los detalles de este primer encuentro de Adán y Eva, cómo le dice, wow, tú eres carne de mi carne, hueso de mis huesos, le dijo Adán a Eva, wow, tú y yo somos uno mismo. Entonces le dijo, tú y yo somos uno mismo, porque fue tomada de Adán para que fueran uno de la misma naturaleza. En fin, aquí el tema se pone muy interesante de cómo Dios hizo al hombre sentir la necesidad de alguien como él, porque vemos la narrativa, en el relato de la creación, cómo Dios primero hizo al hombre y dejó al hombre por un tiempo en ese huerto de un lugar maravilloso, pero el hombre se sintió solo. Y Dios le dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré ayuda idónea para él, no es bueno. Entonces Dios aquí nos dice ya cómo creó al hombre y a la mujer, pero nos da detalles de cómo sucedió. No los hizo al mismo tiempo, sino que primero hizo al hombre y después del hombre tomó a la mujer o hizo a la mujer. Por eso es que vemos hombre y mujer, pues nos parecemos, somos uno, pero no somos iguales. Tenemos una diferencia de género, hombre y hembra, hombre y mujer. Somos diferentes. Así que ese es el género que Dios estableció, esa es la identidad. Así que, por tanto, no vemos aquí en ningún momento que Dios dé lugar a una relación previa. Para Dios, una unión de un hombre y una mujer siempre está en el matrimonio. Vamos a ver que a lo largo de la Biblia, cuando Dios se refiere a la relación de la pareja, siempre se refiere a la esposa o al esposo, no a un novio. El novio es algo temporal, la novia es nada más, como ya vimos aún en nuestra cultura, un compromiso de casamiento, es para casarse. Por ejemplo, José y María, los padres terrenales de Jesús, estaban comprometidos para casarse, estaban desposados. Cuando ella quedó embarazada del Señor Jesús a través del Espíritu Santo, como lo dice Mateo ahí capítulo 1 y 2, cómo fue que ocurrió el nacimiento de Jesús, y nos habla de lo que le llamamos como el nacimiento virginal, o sea que María no había tenido relación sexual, era virgen, y por tanto Jesús no fue concebido de una relación sexual de un hombre y de una mujer, ni siquiera fue concebido de la relación de José y María, que legítimamente estaban comprometidos, pero evidentemente ellos no tenían trato ni contacto. ¿Por qué creen ustedes que el ángel le dijo a José, no la abandones? Porque obviamente ellos no tenían ni conversación, obviamente ya no le hablaba, no le decía, estaban comprometidos. Ese tiempo en la cultura judía de compromiso implica una separación. Erika y yo no tuvimos comunicación durante ese tiempo de espera. De hecho, era incómodo. Cuando casualmente nos encontrábamos en la iglesia, yo evadía y evadía porque se sentía incómodo el poder ver a alguien con quien pensaste, estabas orando, pidiendo saber si debías casarte con él o con esa mujer. Así lo mismo José y María. Ellos estaban comprometidos porque esa es la cultura de Jesús, esa es la nueva cultura que Dios promueve para este mundo. Ese es el diseño original. Dios no ha cambiado, Él no es anticuado, Él siempre ha establecido principios. Somos nosotros los que somos ignorantes y hemos abandonado estos principios que traen bendición a nuestra vida. Así que bueno, pues aquí vemos siempre que el trato que Dios va a dar siempre cuando se refiere a una unión, a una relación romántica, sentimental, aún sexual, siempre todo esto está en relación al matrimonio. Siempre se refiere a la pareja como esposo y esposa, y el novio como un compromiso previo para casarse, como fue el caso de José y María.
Y después vamos a ver aquí cómo nos dice la escritura en Efesios, cómo describe el pacto, y tú te darás cuenta que en la Biblia no hay absolutamente lugar para un noviazgo como se entiende en nuestra sociedad y como muchos chavos cristianos tienen noviazgo y quieren llevar un noviazgo. Quieren hacerlo solamente sin mayor compromiso que casarse, ¿verdad? Sin mayor compromiso que tenga que ver con casarse. No están pensando en casarse, solamente están pensando en salir, en estar juntos, incluso en tener relaciones sexuales, pero no en casarse. Incluso hay jóvenes cristianos que piensan que eso es normal porque no han sido enseñados en su iglesia, no se les ha enseñado, se les habla de una forma muy general de la vida cristiana y estos temas no se enseñan en la iglesia. Es que muchos jóvenes están ignorando y por eso estamos dando esta escuela para padres aquí como parte de nuestro módulo Biblia para Todos, porque vamos a ver el libro de Romanos y vamos a ver en el libro de Romanos en qué consiste la gracia, y la gracia es ese poder que Dios nos da interiormente para poder vivir en la vida nueva y abundante. La gracia no es para hacer lo que yo quiera, para ignorar los mandamientos de Dios o decir, no, eso era del Antiguo Testamento, ahora vivimos en otros tiempos. Dios no cambia, Dios sigue estableciendo los mismos principios hoy, mañana y siempre. Así que dice aquí en Efesios capítulo 5, 22, las mujeres, dice, estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Tú sabías, chavos, sabían que al casarse, ustedes tienen que entrar en un orden, no son iguales, pero no son iguales. Ustedes sabían que en el matrimonio tú tienes que estar, si eres la esposa, tú tienes que estar bajo la autoridad de tu esposo. Tú sabías que si tú eres el esposo, tú tienes que ejercer un liderazgo y tener iniciativa en todas las decisiones que ustedes tomen. Desde luego, no estamos hablando del machismo donde las mujeres son ignoradas, menospreciadas y aún humilladas. Estamos hablando de que hay un orden, de que hay una cabeza y un cuerpo. Se refiere a una unidad donde hay una diferencia. Dios diseñó a la mujer de una manera distinta al hombre. Y aquí podemos entrar en un tema muy interesante, que es en cuáles son esas diferencias y por qué en ese sentido no estamos en el matrimonio al mismo nivel, porque hay una distinción y aquí dice que como Cristo es la cabeza, así también el marido es cabeza de la mujer, ¿no? Y por tanto la mujer debe estar, aquí dice sometida en el sentido de, debe de estar ella sujeta al cuidado, sometida al liderazgo, sujeta al liderazgo, a la sabiduría de la cabeza, sujeta al amor de la cabeza, sujeta a las atenciones de la cabeza, debe estar sujeta, ¿sí? Bajo cuidado. Así que el marido, dice, es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estar a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Desde luego aquí está estableciendo, y lo puedes ver en Corintios 7, aquí está dando por hecho un matrimonio en donde los dos son cristianos, los dos son hijos de Dios. Aquí no está hablando de yugo desigual, aquí está hablando de un yugo de iguales, de los dos son cristianos. Y si los dos son cristianos, bueno, pues entonces deben estar sometidos también el uno al otro, porque dice aquí que estemos sometidos los unos a los otros, miren, sometiéndose, dice, unos a otros en el temor de Cristo. Y después de hablar de estar sometidos unos a otros, nos habla del matrimonio, de cómo vivir en el matrimonio, y nos dice aquí que el marido es la cabeza, el que tiene la responsabilidad del matrimonio y el cuidado de la esposa. Entonces, aquí nos está diciendo, ahora comparando a Cristo con la iglesia, cómo va a ser una unión tan importante, tan poderosa esa unión de Cristo y la iglesia como un esposo y una esposa. Y aquí tú puedes ver que no habla de novios, de una relación casual, habla de esposo y esposa. Dios solamente considera legítima una unión entre un hombre y una mujer, una unión romántica, una unión afectiva, una unión sexual dentro del matrimonio. Para Dios, fuera del matrimonio, no es legítimo, no es correcto y como vimos está fuera de lo que Dios quiere para nuestra vida. Así que dice, así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos, ¿verdad? Y ahora habla a los esposos, ¿verdad? Deben amar a sus esposas como a sus mismos propios cuerpos.
El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, así también como Cristo, así como también, siempre compara, siempre compara. Yo quiero que ustedes vivan el matrimonio como Cristo y la iglesia van a estar unidos por siempre, porque somos miembros de su cuerpo, ahora somos miembros. Así que vamos a explicar esto, y esto es lo que nuestros hijos, hijas deben de saber, y tú debes de instruirles, papá, ustedes chavos deben de conocer estos principios de unión, cómo Dios une a un hombre con una mujer. Ya establecimos que es en el matrimonio, toda relación previa no es aprobada por Dios. Solamente cuando hay un compromiso para casarse en un compromiso formal, donde se entrega un anillo de compromiso y hay un compromiso con las familias de una fecha para la boda. Eso es un noviazgo formal. Entonces, aquí nos dice en el verso 31, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo, a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes también ame a su mujer así como se ama a sí mismo y que la mujer respete a su marido. Entonces vamos a ver que Dios le da un mandamiento a los hombres y es amar a sus mujeres como Cristo amó a su iglesia, amar a su mujer, a su esposa, como él ama a sí mismo, así como él está pendiente de sus propias necesidades, si tienes hambre, si tienes sed, así tienes que ver por las necesidades de tu esposa. Y aquí dice que la mujer respete a su marido. El mandamiento para la mujer es respetar a su marido, honrarlo, respetarlo, no gritonearle, no regañarlo, no humillarlo, no andarlo ahí exhibiendo, respete a su marido. Entonces vemos que hay una función diferente porque somos diferentes. Y el diseño de Dios es que el hombre proteja a la mujer. Le llama vaso más frágil. Es frágil el hombre, pero la mujer es más frágil. Y aquí vemos una relación de pacto, de unión, y tenemos que enseñar a nuestras hijas, a nuestros hijos a vivir bajo estos principios. Chavos, ustedes necesitan saber esto antes de casarse, para que cuando les quiten la venda, no se me espanten, porque van a tener que aprender a amar a la persona que ahora conocen. Y por eso es que aquí se nos da un pacto de separación y de unión. Y dice, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre. Aquí vemos una separación, pero una separación saludable. Y luego habla de unirse a su mujer. Entonces, para unirse hay que separarse. Y hay que separarse de una forma sana, honrando a los padres. Entonces, Efesios 6 dice, hijos, honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Para que te vaya bien. Piensen en el futuro matrimonio y seas de larga vida sobre la tierra. Así que entonces aquí ya nos está hablando de un pacto, de una unión. Dejará separación de sus padres, de su casa, de su familia, para unirse a su mujer. Y los dos serán uno solo. Los dos serán uno. Y aquí es donde necesitamos a Cristo para ser uno. Y todo lo que hemos sembrado en esta relación, si hemos sembrado pecado, eso es lo que vamos a cosechar. Si hubo antes sexo, si hubo antes cosas indebidas, todo eso se va a cosechar. Si tú quieres que a tus hijos les vaya bien, tienes que enseñarles estos principios. Y si ustedes, chavos, quieren vivir la vida abundante, si quieren ser felices realmente con el hombre, con el chavo de tus sueños, con la chava de tus sueños, necesitas entrar en estos principios que Dios nos enseña. Así que finalmente vamos a la conclusión de esta parte 1 de esta nueva serie sobre noviazgo y futuro matrimonio que estoy enseñando aquí dentro de nuestro módulo de Biblia para todos en el contexto de nuestro estudio del libro de Romanos. Bien, conclusiones entonces es la pregunta que hicimos hace un momento, ¿verdad? ¿Por qué no vivimos en la cultura de Jesús, en la vida nueva y abundante y en la gracia de Dios? Porque vivir en la gracia de Dios nos da la capacidad de disfrutar de lo que Dios quiere que hagamos, cómo quiere que vivamos. Y si nos parece imposible esta clase de vida, eso es la gracia. Nos hace vivir lo que nos parece imposible para Dios, pero lo hecho posible a través de Cristo. Así que, papás, ¿por qué no vivimos en esta cultura? ¿Por qué estamos tolerando que nuestras hijas y nuestros hijos entren en relaciones que no están aprobadas por Dios? Chavos, ¿por qué tú estás
ansioso y ansiosa de estar con alguien en un noviazgo si la Biblia nos dice y Dios está diciendo que su voluntad no es esta para tu vida, sino su voluntad es llevarte al matrimonio donde tú realmente entres a la realidad de disfrutar, de estar con la persona que tú amas y de amarle no porque no la conoces o no lo conoces, sino de amarle a pesar de conocerle, de amarle a pesar de sus fallas y sus errores, a pesar de su pasado. Bueno, entonces, la razón es porque, papás, porque ustedes en su propio matrimonio no vivieron de acuerdo a estos principios, porque llegaron a Cristo después, cuando ya estaban ustedes casados, y no han sido enseñados o no han tomado el tiempo necesario para informarse y saber cómo se debe de vivir en el matrimonio y cómo deben de vivir nuestras hijas y nuestros hijos en su matrimonio, cómo deben de vivir las relaciones con otro hombre, con otra mujer, cómo debe de ser su comportamiento y cómo deben ellos vivir para llegar finalmente a estar con la persona que Dios les ha dado para amarse el uno y al otro. Dos, ¿por qué no estamos viviendo en esta gracia y en esta cultura de Jesús? Porque los papás son papás permisivos, que no quieren ejercer influencia ni autoridad para cuidar de sus hijos y darles dirección y consejo en la sabiduría de Dios, porque los mismos papás han sido permisivos. Esa es la razón. Solamente estamos tolerando que ellos hagan lo que quieran, hagan lo que sientan, porque nosotros lo hicimos. Entonces, si yo viví así, pues ¿cómo ahora le voy a decir que no si yo también anduve de novio y viví de esa forma? Entonces somos permisivos. Tres, papás porque creen que ya perdieron su oportunidad histórica, como le llamo. Piensan que ya perdieron su oportunidad histórica con sus hijos y ya se rindieron y les dejan que ellos vivan como quieran y hagan lo que quieran. Y si deciden irse de la casa, irse a vivir con alguien, que es lo que hoy en día están haciendo los chavos, no se casan, se van a vivir con alguien. Y finalmente, en la estadística que existe en nuestra sociedad, el más alto índice de separación no es en las parejas casadas, es en las parejas que viven en unión libre. Ahí es donde es más frecuente la ruptura. Pues claro, porque de entrada se fueron a vivir sin ningún compromiso. Claro, ¿por qué van a estar ahí? Van a estar hasta que se les antoje, hasta que les convenga, cuando quieran. No porque amen a la otra persona, solamente están agradándose a sí mismos. Totalmente contrario a la cultura de Jesús. El matrimonio no fue diseñado para que a ti se te agrade, para que a ti te complazcan, para que hagan lo que a ti te gusta. El matrimonio fue diseñado para que tú vivas para la otra persona, renuncies a tus propios derechos y vivas para amar a la otra persona, agradándole y complaciéndole para hacerle feliz. Ah, wow. No, hombre. Entonces, sí, los papás se han rendido. Esa es la razón por la que no vivimos, porque no están dispuestos a hacerse impopulares con sus hijos. No están dispuestos a que sus hijos les cuestionen y les digan, pero no, si tú tuviste novia y tú me has contado que tuviste novia, papá, y tú, mamá, tuviste un montón de novios y ahora no quieres que yo tenga novio. Sí, ya se rindieron. Que hagan lo que quieran, ¿verdad? Ya tienen INE, ya pueden, si quieren, tener sexo antes de casarse, salir embarazadas y hacer lo que quieran con su vida. Lo siguiente, papás que creen que han fallado al llevar a sus hijos por el camino de Dios. Uy, esto está tremendo. Y ya vimos, papás, te quiero animar, pero Salmo 119:9 dice, ¿cómo el joven llevará una vida limpia? Ah, pues al hacer lo que dice su palabra, al obedecer, dice incluso, obedecer, obedeciendo su palabra. Y aquí hay papás que creen haber fallado al llevar a sus hijos por el camino de Dios. No, no necesariamente. Es muy probable que tus hijos estén rechazando a Dios no por lo que tú hiciste, sino porque han sido rebeldes, porque finalmente no vivieron una experiencia genuina, no conocieron este Dios de gracia. No sé a qué Dios conocieron, pero no conocieron este Dios de gracia. Porque yo conocí a un Dios de gracia que quebrantó mi soberbia intelectual, mi rebeldía en que yo vivía.
me quebrantó, su amor me conquistó. Y yo sé que el amor de Dios puede conquistar a cualquier rebelde, a cualquier prepotente y soberbio, que creyendo que sabe es un ignorante. Claro que la presencia y el amor de Dios nos va a conquistar. Así que no necesariamente es porque tú fallaste al llevarles en los caminos de Dios y ellos rechazan ahora el Evangelio, sino es porque no necesariamente, sino porque ellos no han tenido su propia experiencia con Dios, no lo han conocido de verdad y por tanto viven lejos de Dios, rechazando todo lo que Dios quiere para sus vidas y por tanto rechazando esta sabiduría para llegar a unirse al chavo o a la chava con la que Dios quiere que ellos vivan y compartan su vida. Y finalmente, porque hay papás que no saben cómo responder o cómo dirigir a sus hijos en sus cuestionamientos equivocados por causa de su rebelión. Simplemente, por eso no vivimos en la cultura de Jesús, porque también hay papás que no saben cómo responder, no saben qué decir, cómo le explico, cómo te explico. Y entonces, pues hay que meterse a la palabra, hay que meterse y sigan en esta serie y van a ser capacitados. Y lo que tú has aprendido del matrimonio que te hemos dado es lo que tú debes hablar con tu hija y con tu hijo. Y tú debes darles, ministrarles. Y si ellos te dicen, es que tú tuviste novios, pero yo no conocía a Dios, hija. Y gracias a Dios le atiné con tu mamá o le atiné con tu papá, pero yo no conocía a Dios. Si yo hubiera conocido a Dios, hubiera sido distinto. Y quizás si hubiéramos conocido a Dios antes de casarnos, hubiéramos tenido menos problemas y hubiéramos sufrido menos de lo que hemos sufrido a lo largo de nuestro matrimonio. Así que tú puedes dar testimonio de muchas maneras, ¿verdad? Muy bien, pues seguiremos aquí compartiendo con ustedes, familia, sobre este tema, esta serie de noviazgo y futuro matrimonio dentro de nuestro módulo Biblia para Todos en el libro de Romanos.